o a trabajar, o a militar, o lo que sea. Así que Andrés, arrancando, después Silvana, Ubaldo, que llegó último para la vuelta, y cerramos con William acá. Gracias de nuevo. Bueno, buenas noches, compañeros. La verdad que un gusto, no conocía acá, me parece increíble este lugar. Voy a ver si vengo más seguido a charlar con ustedes. Y bueno, planteo de hablar, el título es Soberanía Alimentaria y Departamento Canelones. Creo que es un buen disparador, no para hacer un doctorado sobre soberanía alimentaria y Departamento Canelones, sino para poder intercambiar con los compañeros todas las cosas que tenemos dudas, la información que manejamos, las cosas que suceden hoy a nivel agropecuario. Y evidentemente que lo primero que sale ahí es con lo que nos tiran siempre los que queremos hablar de estas cosas, ¿no? ¿Por qué hablar de soberanía o de seguridad alimentaria en un país que es capaz de producir alimentos para 50 millones de personas? Porque una cosa es la producción y otra cosa es la distribución, eso para empezar. Y hoy le comenté a alguien que venía para este lado y que iba a hablar de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, y le explicaba esto mismo. Uruguay puede producir 30, 50 alimentos para 30, 50 millones de personas, pero acá todavía hay problemas de alimentación. Dice, no puede ser. Y entender, en primer lugar, que el capitalismo lleva a un proceso concentrador y lleva a problemas en la producción. Por otro lado está el tema de la calidad de lo que consumimos. En general, no me afilio mucho a las políticas catastróficas, pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir hacia una visión de producir y consumir sano. Y esto tiene más que ver todavía con Canelones y con la zona rural de Montevideo, aunque no se sepa, que en realidad es una sola unidad. Porque para el asombro de muchos, cerca del 70%, corregime vos, Nacho, que sos hombre de comunicación, cerca del 70% de la verdura de hoja se produce en la ruralidad de Montevideo y casi que el resto en el resto de la zona rural de esta zona metropolitana, ¿no? Pero además está basada fundamentalmente todo el consumo de alimentos, sobre todo vegetal, para el consumo de la población, por un tema logístico, por un tema de cultura, por un tema de historia. Es en esta zona donde se produjo históricamente, pero actualmente en particular, salvo los cultivos primor, que están fundamentalmente basados en el litoral norte, Salto y algo de Unión, el resto de la producción de alimentos frescos está en el departamento de Canelones. Y esto hace particularmente importante, porque además tenemos conjuntamente con esa importancia de la producción en el departamento, los riesgos y la fragilidad de esa misma producción. Hace un tiempo estuvimos hablando con productores de maíz dulce, de choclo, y eran productores que no tenían nada que ver con el frente, eran productores bastante conservadores desde el punto de vista ideológico, pero venían a plantear la prohibición o por lo menos generar algunas seguridades para que no le pudieran plantar en la zona donde ellos están trabajando, donde ellos producen, plantar maíz transgénico. Aclaro, no tengo problema con los transgénicos, tal vez eso sería para una discusión muchísimo más profunda, pero evidentemente sí hay problemas con los transgénicos cuando hay gente que quiere producir sin transgenia y puede ser contaminado por un modelo de producción que no tiene absolutamente nada que ver. Y esas son las cosas que nosotros decíamos, pueden fragilizar el proceso.
Actualmente en el Senado, a mí me toca por estos días estar en el Senado y en particular en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. Estamos discutiendo la ley de agroecología, ¿no? Como una opción no generalizante, pero sí contrahegemónica a un modelo que tiende a ser eso, un modelo hegemónico. Esta ley de agroecología ha sido solamente firmada por legisladores del Frente Amplio y esperemos que a la brevedad la podamos sacar en el Senado y rápidamente se vote en diputados. Esto tiene bastante que ver con esta zona. No para generar una suerte de iglesia evangelizadora de la agroecología, pero sí para empezar a dar ese tipo de opciones. Y por otro lado, para entrar a entender que el uso intensivo de determinadas tecnologías, que además tienen que ver con el uso intensivo también de capital, va en contra del interés de la producción familiar, que es por definición programática la que el Frente quiere promover. Quiere promover no desde la lástima, sino desde el mejoramiento de la vida de esos productores familiares. Para que tengan una idea, en el Uruguay hay más o menos 45.000 productores. De esos, un 66% son productores familiares, que no tienen nada que ver con la concepción de campo que un solo Uruguay le quiere dar a la opinión pública. Es decir, el campo no es la rural. Lo rural seguro que no es la rural. Y eso está integrado fundamentalmente por aquellos que producen y viven en el agro y tiene que ver, por lo tanto, con la definición que tenemos de agricultura familiar. Estos productores, no todos, además se da, la lógica de concentración capitalista también se da en la producción de alimentos frescos, pero buena parte de los que producen estos alimentos frescos son productores familiares, que tienen un montón de problemas. Tienen problemas de tierra, de escala de tierra, tienen problemas de tecnología, tienen problemas de comercialización. Y es sobre eso que tenemos que empezar a trabajar, porque en definitiva soberanía alimentaria es preservar una parte de la sociedad que se encarga también de producir, que tiene que ver con la familia viviendo en el agro y con una ruralidad diferente a la planteada por esas manifestaciones que se dieron en enero de este año, que no tienen nada que ver con la producción familiar, que tienen problemas, pero son otros los problemas. Que cuando plantearon la posibilidad de que el dólar se fuera rápidamente a 40, 42 pesos, enseguida entendieron que esas medidas, no se podían acoplar a esas medidas, porque esas medidas automáticamente lo iban a fundir. Ellos compran en dólares y venden en pesos. Y venden en pesos al mercado interno y saben que un aumento, lo que está pasando en la Argentina es clarísimo. Es decir, no podemos... Miren los modelos y vean qué es lo que está pasando. En la Argentina, además de las manifestaciones de paro y eso, hubo un feriazo que se llama, donde los productores vinculados a estos mismos sectores, productores familiares de verdura fresca, sin demasiada industrialización, sin más valor agregado que la limpieza y la clasificación, tienen una caída brutal de competitividad a nivel interna y de posibilidades de generar. Estas son las cosas que tienen, porque si se nos desaparece ese productor, ahí vamos a tener problemas con la soberanía y la seguridad alimentaria. Entonces no es solamente el hecho del producto como tal, es el hecho de la sociedad vinculada a esa producción. Los sectores sociales vinculados a esa producción, los que saben el hacer de esa producción, eso también es parte de la soberanía alimentaria. Recién me preguntaba el Quito, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la tierra y la colonización? Y tiene mucho que ver, porque uno de los grandes problemas que hay acá, y sobre todo para ese tipo de productores donde hay una inestabilidad bastante importante, tiene que ver
con el acceso a la tierra. Y sobre eso son cosas que se están trabajando. Se está trabajando en Canelones, que siempre estuvo un poco, fue un departamento de segunda vinculado al acceso a la tierra. Era mucho más vinculado al proceso ganadero o a los procesos agrícolas del litoral. Hoy también a mí me tocó tener la suerte de poder adjudicar a unos gurises que tenían la ilusión de producir allá en Rincón de Pando y que producen con convicción agroecológica, y creo, por lo menos hasta la última información, que están integrados y generan y producen y muestran que es posible quedarse y vivir de eso y vivir con dignidad de hacer una forma de producción diferente. También gracias a que hay un instituto de colonización que les dio la tierra y que les permitió generar esos proyectos. No quiero acaparar la visión de esto. Yo solo, y me parece que lo más rico va a ser el ida y vuelta. Pero me parece que si tenemos, tal vez el laboratorio social del país está en Canelones. Tenemos todo lo que más o menos hay en el resto del país está acá. Ahora, está claro que todo lo que tiene que ver con el agro, y sobre todo con el agro y la agricultura familiar, tiene una particular afectación en este departamento, y creo que le tenemos que poner ojo, cuidado y pienso a las políticas públicas asociadas a este tipo de producción.